Hoy vamos a hablar de juventudes y extremas derechas. A partir del intento de magnicidio a la vicepresidenta, se puso en cuestión qué es lo que está pasando, este fenómeno de nuevas oleadas de extrema derecha que penetran fuertemente en amplios sectores de las juventudes. Lo primero que hay que decir es que está habiendo una segunda oleada de movimientos de extrema derecha, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Una primera oleada, si se quiere, eran partidos como AfD en Alemania, como Vox en España, o son, que de alguna manera, si bien eran de extrema derecha, eran xenófobos, eran profundamente en algunos casos racistas, hasta neonazis, pero eran partidos con caras visibles que se buscaban presentar a elecciones. Después a veces podían o no, porque muchas veces como hacían apología a la discriminación, no se les permitía participar, pero se organizaban mediante partidos políticos y buscaban disputar el terreno electoral. La diferencia con esta nueva oleada que está viendo de extremas derechas es que está compuesta principalmente por lo que se llama la generación Z, es decir, quienes nacieron entre 1990 y 2010. Y por lo general no tiene estructuras partidarias, más bien es un formato estructura de células. Es decir, células de 15, 20 que se juntan a cometer algún tipo de acción que transgreda, algún tipo de acción heroica. Algunos ejemplos: movimiento partisano en Italia, movimiento Hand British en el Reino Unido, FKD en Alemania, que está liderado por un pibe de 13 años. Gran parte de la forma de reclutar estas extremas derechas está siendo a través de las redes sociales, a través de los juegos o videos online, y justamente tiene esta cuestión: son células descentralizadas que buscan acciones de alto impacto. En nuestro país hay que agregarle también un gran malestar social que hubo y los impactos negativos que tuvo la economía en la pandemia, que hoy, por ejemplo, arroja que más del 90% de los jóvenes tiene una mirada negativa respecto a lo que va a ser el futuro del país. Más del 52% considera que no lo representa ningún partido político y el 51% estaría pensando la posibilidad de irse en el país. Estos son datos de Taquioni, UNICEF y otras consultoras. Entonces, frente a este malestar económico, se le suma ese malestar político en el cual las extremas derechas van de alguna manera creciendo. En nuestro país ha habido grupos neonazis, por ejemplo, en Mar del Plata, lo que era en su momento el Foro Nacional Patriótico, Bandera Vecinal, la Federación Argentina. Si fueron distintos movimientos que parecían marginales, pero que de alguna manera recuperaban esas ideas neonazis, versión criollas, apuntada en el caso de nuestro país también contra los pobres, contra los feminismos y contra el peronismo, o lo que comúnmente estas nuevas derechas denominan como el populismo, ¿no? Entonces me parecía que era interesante que veamos este fenómeno que está sucediendo en Europa, que está sucediendo en Estados Unidos, que tiene un formato distinto, que ya no busca participar del juego democrático, que se organiza de forma descentralizada en células y que la mayoría de sus líderes son jóvenes entre 15 y 20 años. Es decir, las extremas derechas se están dando estrategias para poder conectar con sectores juveniles, sobre todo a partir del odio, el miedo y el resentimiento. Soy Nahuel Sosa y esto fue una columna para C5N.com.